Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Vamos a continuar con lo que complementa a toda esta parte de estructuras de datos que habíamos visto ya desde la anterior semana. Y con este último tema, que es en realidad el tema con el que cerramos incluso el curso. Sí, se conoce como cadenas de caracteres y es la forma en la que nosotros podemos trabajar el manejo de textos en C. ¿De acuerdo? Primero decirles que a diferencia de algunos otros lenguajes de programación, en C y C++, que son digamos los dos lenguajes que vamos a ver este y quizás el siguiente semestre ustedes con otro docente, no existe un tipo de dato específico para el manejo de textos, para el manejo de cadenas de caracteres. En realidad, las cadenas de caracteres se trabajan en estructuras que son del tipo vector, de tipo char. ¿Okay? Entonces, seguramente ahí lo primero que les va a aparecer en la cabeza es una pregunta diciendo qué diferencia hay entre un vector y una cadena. Es justamente este capítulo en el que quiero yo explicarles cuál es la diferencia, qué características tienen las cadenas de caracteres y cómo se diferencian estas de lo que son los vectores alfanuméricos de tipo char. Hasta ahora hemos visto vectores alfanuméricos con algún tipo particular, ¿no es cierto? Puede ser un vector de tipo entero, un vector de tipo char o un vector de tipo float. Hemos dicho que son estructuras de tipos básicos, pero estructuras de datos básicas que se forman en función de estos tipos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vector de tipo char y una cadena de caracteres? En realidad es el concepto. Es la forma en la que el programador maneja estas estructuras. Un vector de tipo char asume o presume que el programador va a ver a los elementos de este vector como si fueran elementos separados. ¿Ok? Si yo tengo caracteres almacenados en un vector, yo asumo como programador que cada uno de estos caracteres son entidades separadas en el contexto del problema que esté resolviendo. Mientras que si veo a esta estructura como una cadena de caracteres, asumo que esta estructura es un todo, es una cadena, es un texto en sí, ya sea una palabra, una frase, un párrafo, no sé, como ustedes lo quieran ver, pero es un concepto en sí mismo, es toda una estructura que almacena toda una entidad. ¿Ok? Como ustedes saben, digamos, una palabra es un conjunto de caracteres. Una frase es un conjunto de palabras. Eso es un texto, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a trabajar como cadena de caracteres esta estructura, tengo que asumir esa posición y empezar a ver que tengo varias herramientas que me dejan manejar esto como una cadena de caracteres. ¿Ok? Ya vamos a ir aclarando un poco más la figura poco a poco y a medida en que vayamos haciendo los ejercicios. Entonces, para yo definir, por ejemplo, una cadena de caracteres, tengo que hacer la misma declaración que lo hiciera como si fuera a definir un vector alfanumérico de tipo char. Es lo mismo, tipo de dato char, un nombre específico, corchetes planos y una cardinalidad adentro. Pero esta vez, si yo voy a manejar esto como cadena de caracteres, tengo que contemplar que en la última posición de esa cadena, ¿ya? Tengo que reservar un espacio para que entre un carácter especial, un carácter particular que diferencia a una cadena de caracteres de un vector alfanumérico de tipo char. ¿Ok? Ese carácter es este, el /0. Así parecían ser dos caracteres, ¿verdad? Pero no, chicos. Este /0 es como una especie de comodín que se maneja para decirnos que es el último, o sea, hasta ahí llega la cadena de caracteres. Hasta ahí llega el texto que estoy armando en la estructura.
en la última posición o en la posición en la que yo encuentre el primer /0, hasta ahí se va a asumir que es un texto. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos que en el tamaño que nosotros vayamos a definir, tenemos que contemplar, si es que vamos a utilizar casi toda la cardinalidad, que la última posición va a estar destinada a este /0. ¿De acuerdo? A ver, aquí les he traído algunos ejemplos de cómo definir e inicializar cadenas de caracteres. Por ejemplo, fíjense, una forma es esta. Char cadena 1, digamos, cardinalidad de 10, pero yo lo estoy inicializando con 5 caracteres. Fíjense en la corrida del programa cómo me muestra Codeblocks esto. Me muestra María /0. Ahora es donde quiero que ustedes recuerden que en el ejercicio del abecedario que alguna vez les he dado, en la anterior práctica, el abecedario aparecía de corrido, no nos sale el vector como una lista desplegable. Es por este motivo, chicos. Justamente, Codeblocks, en este caso, maneja de esta forma las cadenas para su seguimiento en la prueba de escritorio. Pero fíjense que acá automáticamente, cuando se trata de cadenas de caracteres, se asigna un /0 al final de la cadena. ¿Okay? Otra forma de inicializar es esta. Y una tercera forma de inicializar sería esta. ¿Okay? Bajo estos parámetros, ¿no es cierto? Siempre vamos a asumir que hay una especie de enter que se hace al final de la cadena para asignarle ese /0. La diferencia, aquí está más claro, la diferencia entre un vector de caracteres y una cadena de caracteres es que la cadena de caracteres termina en el carácter /0 y el vector de caracteres no. ¿Ok? No termina en un /0. Las cadenas de caracteres se pueden leer con sein, pero si hay espacios en blanco, la cadena se corta. Es decir, cuando yo voy a querer leer un texto, ¿no? Un texto por pantalla, por ejemplo, un nombre, digamos Cristian Uriona, ¿ya? Si lo hago con sein, C solamente va a leer Cristian y va a almacenar ese Cristian en la estructura. Corta porque llega un espacio y lee hasta el espacio. ¿Cómo yo evito eso? Fíjense que empiezan a aparecer cosas nuevas como funciones que nos permiten leer cadenas de caracteres completas, incluidos los espacios. En vez de usar sein, tendré que utilizar una función denominada gets, que viene de getString, que es de conseguir cadena, y que me va a permitir leer la cadena completa. ¿Ok? Les he subido algunos ejemplos también para esto. Existen funciones como gets, como puts para imprimir una cadena de caracteres por pantalla. Para esto van a necesitar definir la librería stdio, ¿ok? Y poder manejar realmente con algunas funciones propias del manejo de cadenas este tipo de estructuras. ¿De acuerdo? Acá les traigo otro ejemplo. Por ejemplo, se define char nombre de 20 espacios, apellido de 20. Pido ingresar el nombre, lo leo con gets, leo. Con cout, pido o solicito ingresar el apellido, leo el apellido. Son dos vectores de tipo char, pero después de utilizar con gets, automáticamente se les va a incluir el /0 al final. Y luego imprimo el nombre, imprimo el apellido. Estoy imprimiendo primero con puts y luego estoy imprimiendo con cout. Fíjense cuál es la salida. Cuando leo Cristian Uriona, estos dos primeros puts me sacan así, Cristian y Uriona, uno debajo del otro porque el puts después de imprimir le pone un salto de línea a la función. Entonces imprime Cristian Uriona. Pero si utilizo el cout, así como está, me va a imprimir Cristian Uriona de corrido. ¿Ok? Esas son cositas, son detalles que van a irlos probando a medida en que vayan desarrollando algunos ejercicios. ¿Ok? Existe una librería que se llama string.h que nos permite manejar o tener a la mano funciones para el manejo de cadenas.
Y hay funciones bien interesantes como estas. strlen, a la que me permite retornar la longitud de la cadena que va como parámetro. strcopy, que permite copiar de cadena 2 a cadena 1 una cadena que nosotros tengamos, ¿no? strcmp, que permite comparar dos cadenas bajo estos criterios. Y varias otras funciones, ¿ok? Acá les estoy poniendo unos pequeños ejemplos de cómo se utiliza, por ejemplo, strlen, como es una función. Yo cargo el resultado de la función acá y en largo, digamos, voy a tener después de la llamada un valor y ese valor va a ser exactamente la cantidad de letras que tenga esta cadena, ¿ok? La longitud de esa cadena. Así les he puesto algunos ejemplos que nos permiten manejar cadenas de caracteres. Lo más importante, chicos, lo más importante es que ustedes no olviden que hay una diferencia entre cadenas de caracteres y vectores alfanuméricos. Las cadenas de caracteres me permiten concebir esta estructura como un todo, ya sea una palabra, una frase, un párrafo, un texto en general, ¿ok? Mientras que los vectores alfanuméricos de tipo char me hacen presuponer que el programador va a trabajar cada elemento de este vector por separado, ¿ok? Esto, por si acaso, no limita a que si yo leo un texto como cadena de caracteres, pueda accederlo después posición por posición. Puedo hacerlo también. Esa es la gran ventaja que tenemos en C, ¿ok? Puedo yo leer Hola Mundo, por ejemplo, como en este ejemplo, pero puedo acceder exclusivamente a la posición 3, que va a ser A. 0, 1, 2, 3. Voy a poder acceder a esta posición. Entonces, nos da una flexibilidad del manejo de cadenas de caracteres bastante interesante, ¿ok? Hasta aquí lo de cadenas de caracteres. Yo sé que hay muchas cosas más interesantes que ver con esto. Les estoy subiendo a la plataforma esta presentación con un añadido en la parte después de los saludos, ¿de acuerdo? Una cosa que se llama matrices de cadenas de caracteres. Para los que necesiten y vean de utilidad usar esto, revísenlo. Las matrices de cadenas de caracteres posiblemente les sirvan para trabajar hacer o desarrollar sus trabajos finales. ¿Ok? En algunos casos. No es obligatorio, no es parte de la materia, pero prefiero subírselos yo para que ustedes tengan una referencia más a la mano. ¿De acuerdo? Revísenlo, es un PDF el que he colgado a la plataforma. He colgado también todos los ejercicios, todos los ejemplos que salen en esta presentación. Pruébenlos. La idea es que ustedes los prueben, ejecútenlos con la prueba de escritorio. De todos modos, yo les voy a subir un video también en el que vamos a revisar algunos de los ejemplos que estamos viendo en esta presentación. ¿De acuerdo? Les mando un cordial saludo. Cuídense mucho.